Hermanos, bendiciones. Les habla su hermano Génesis Castillo y les estoy hablando sobre el propósito del pastorado en la comunidad. Pastoreando la iglesia de hoy, siglo XXI. El carácter del pastor cultiva un carácter piadoso en cuanto a la relación. El pastor le da en primer lugar al Señor. En ese capítulo 20, versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra apacentar es pastorear. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 nos habla acerca de los requisitos de los obispos. En el versículo 1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un punto muy importante es que la amonestación es parte vital de la iglesia para su crecimiento espiritual. Otro punto: cuando el pastor no confronta el pecado de su oveja, está cometiendo un suicidio en su alma. Pendiente con esto, mis hermanos. Pablo en muchas oportunidades lloraba cuando prestaba el servicio al Señor. Se puede leer en Hechos capítulo 20, versículo 19, nos habla sobre esto. Aparte, el cuidado del pastor hacia sus ovejas requiere de darles pastos abundantes, que es la palabra de Dios. Un pastor que no alimenta a sus ovejas, su oveja se puede morir de hambre. El primer objetivo: dar a la iglesia un lugar en su comunidad. Una congregación puede tener un templo, ya sea en cualquier lugar de la población, o puede no tener templo, que sus reuniones se realicen en las casas. La ubicación geográfica no puede tener mayor importancia. Lo que sí es bien importante es que la iglesia sea conocida y que las referencias de la comunidad no cristiana la tengan como favorecidas. Segundo objetivo: reconciliar y vincular a las personas con Dios. El deseo de Dios es que todo ser humano no esté separado de Él, sino que viva en una comunicación continua. La Biblia siempre nos habla de que Dios siempre ha querido tener comunicación con la humanidad. Tercer objetivo: formar y perfeccionar a los cristianos. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos dice: a quienes nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la fe, de la plenitud de Cristo. La obra pastoral requiere darle hoy a este punto la importancia de vida. Si no se da la importancia, entonces los nuevos creyentes no crecen. El cuarto objetivo: crear y madurar relaciones. Es muy común pensar que una iglesia es un grupo de personas que se reúnen para adorar al Señor. La iglesia es mucho más que gente reunida bajo el mismo techo. La iglesia de Corintios creía en Cristo y se reunían para alabarle, pero ellos vivían divididos, vivían en pleitos. A ellos Pablo le dijo en 2 de Corintios capítulo 13:5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no estéis reprobados. La iglesia de Jerusalén era unida. En este capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas en común. Quinto objetivo: organizar y movilizar capacidades. La congregación es un organismo vivo, dinámico, vive no solo porque cree y vive para creer.
vive para servir. En Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, el pastor debe de cuidar y alimentar a sus ovejas, darle un buen pasto. Los objetivos planteados fueron: debe darle un lugar a la iglesia en su comunidad, reconciliar y vincular a las personas con Dios, formar y perfeccionar a los cristianos, crear, madurar relaciones, organizar y movilizar capacidades. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, que les bendiga a todos.